Gómez. Y hay un dato que sí quería comentar por alguna afirmación que comentó Geraldine. En México solamente 28 millones de personas están de alguna manera conectadas a la red, en mayor o menor medida. Hay 65 millones que ni siquiera tienen ni contacto ni acceso a esta forma de comunicación, y es también hacia pues ese gran monto de ciudadanos hacia los cuales también estaría dirigido una reforma ciudadana, por supuesto. María Esther, por favor. Bueno, yo la verdad es que agradezco mucho este espacio y creo que es un poco un ejemplo de cómo, si una reforma política se quiere decir reforma ciudadana, tiene que escuchar a los ciudadanos. Entiendo que la propuesta que hizo el Ejecutivo tiende más a ser una propuesta política para fortalecer la gobernabilidad del Ejecutivo, con algunos, pues, unas buenas intenciones de inclusión de ciudadanía que se quedan un poco cortas, sobre todo porque no tenemos el cómo. Creo que el PRI y el PRD, como dos de las fuerzas políticas mayores, se pueden ver tentados a revisarla del Ejecutivo y decir, nos quedamos con estas tres, o pueden atreverse a tener una propia, que sea lo opuesto, que no esté viendo cómo cierra más el sistema de acceso al poder y el ejercicio del mismo, sino que se atreva a ver cómo abre el sistema de acceso al poder, y no solo el de acceso al poder, sino que nos transparente el del ejercicio del poder. Entonces, pues yo invitaría a que, si esas propuestas siguen en las mesas de negociaciones, intenten hacerlo de un modo diferente, porque si vamos a cambiar poco a poquito, pero intentando que el agua no se mueva mucho, no tiene mucho caso, y lo que es peor, estamos provocando que la ciudadanía que intenta pues levantar la mano y demostrar su enojo a través de una situación legítima y legal, como son las elecciones, votando nulo, deje de hacerlo así y empieza a recurrir a acciones que no necesariamente benefician pues a la estructura social y que pueden detonar en situaciones violentas. Creo que estamos en muy buen momento para que todos nos atrevamos a hacer cambios radicales, en donde lo que se privilegia sea la inclusión de la ciudadanía y no el fortalecimiento de un sistema de gobierno, ya sea para un poder o para otro. Entonces, la verdad es que me voy a meter más en la reforma del Ejecutivo, porque es la que presenta 10 puntos de donde supongo los partidos irán eligiendo. Doy por hecho que la reelección les va a parecer, que les va a parecer atractiva, que les va a parecer muy atractivo el elevar el porcentaje de registro para los partidos políticos, porque eso los hace más cercanos unos a otros, les permite seguir monopolizando el poder, y supongo que el de las candidaturas ciudadanas también les parece bueno, porque es como darnos a los ciudadanos un dulcecito en donde nos dices, pues quieres ser candidato, ahí va. Ninguno es suficiente, y entonces yo quisiera decirles gracias por las candidaturas ciudadanas, pero siempre y cuando no nos cierren el sistema de acceso a través de los partidos, de elevar el registro de partidos políticos. Sería muy bueno que incluso se atrevieran no a no elevarlo, sino a eliminarlo. Es decir, que en lugar del 2% no tuviéramos ningún porcentaje para registrar nuevos partidos políticos, y que después viéramos, eso sí, cómo va a funcionar el financiamiento, que a todos los ciudadanos nos tiene muy enojados. Es insultante que es el único presupuesto protegido por la Constitución, y apelaríamos a que lo revisen y a que se lo ganen por votos. Ya después mis compañeros ahondarán en ello. Lo que sí es muy importante es que si ustedes están pensando en reelección como un sistema que necesariamente va a ventilar y va a generar incentivos para que los políticos actuales y los partidos políticos actuales cambien y se desempeñen de una mejor manera para resultar premiados, necesitaremos también algún contrapeso, y necesitamos fortalecer el sistema de rendición de cuentas. El Ejecutivo dice sí, y bueno, no utiliza la palabra reelección porque parece que es como un monstruo que asusta, pero dice elección consecutiva de legisladores y de presidentes municipales y de delegados. Yo diría sí, es más, los de la Asamblea Nacional Ciudadana decimos sí, reelección, siempre y cuando tengamos en serio un sistema de rendición de cuentas que nos permita evaluar a quién reelegimos y a quién no. Yo creo que eso va muy de la mano con lo que Geraldine mencionaba. Los ciudadanos hoy en día no sabemos si es mejor el que nos está representando o el que viene nuevo, porque no tenemos cómo evaluarlo. Entonces, premiarlo y además sin poder castigarlo es preocupante. Estaba revisando que los medios anuncian, puede no ser así, que el PRD está pensando en la revocación de mandato, pero solo para el Ejecutivo. O sea, no está pensando en revocación de mandato para el Legislativo. Y además dice, podremos revocarlo con un porcentaje del padrón, creo que era el 2%, avalado por el IFE, y luego dice, pero quien nombrará al presidente serán los legisladores. Entonces siempre es este asunto de,
revocan los ciudadanos, pero quienes deciden quién nos gobierna son los legisladores. Sean cuidadosos cuando se trata de decir aquí el ciudadano sí porque me conviene y aquí el ciudadano no. Yo creo que la prioridad tiene que ser aquí el ciudadano siempre. Y bueno, la iniciativa ciudadana son de las cosas rescatables que entiendo que los tres partidos están considerando. Reiteraría este asunto de el porcentaje es inaccesible. Quienes hacemos activismo todos los días, juntar el 1% que propone el Ejecutivo o el 5% que propone el PRI, es de verdad nada más darnos a tole con el dedo como le hacen con las cuotas de género. Basta de darnos a tole con el dedo porque en serio ya no puede más este sistema político y ya no podemos más los ciudadanos. Quizá un 0.05%, que es lo que propone la Asamblea Nacional Ciudadana, nos permitiría conseguir hacer una 0.05%, la mitad. El Ejecutivo propone 0.1%, nosotros proponemos la mitad, que son alrededor de 35,000 firmas. Con el padrón electoral como está ahora, si se va incrementando, pues se nos incrementa la dificultad. Y la idea sería también que fuera una iniciativa preferente, porque pues el trabajo de conseguir esas firmas para los ciudadanos es mucho más complicado sin recursos y sin toda una estructura partidista como la que tienen ustedes. Y finalmente creo que es importante sí pensar en la reelección, pero también pensar en el fuero, no solo del Ejecutivo, sino ser autocríticos y pensar que los legisladores también tienen que tener un fuero que no esté nada más vinculado a lo que los proteja en lo que dicen, lo que no dicen en las cámaras, pero que no los proteja de las actividades impunes y corruptas a las que cualquier ciudadano nos tendríamos que someter bajo la ley, que ellos no se someten. Entonces, bueno, pues cerrarlo así. Necesitamos que sea una reforma que garantice la inclusión de la ciudadanía, que no nos den más a tole con el dedo y que abra el sistema de partidos, pensar en una ley de partidos y pensar en una reforma a la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública, porque los partidos políticos, además de que tienen su presupuesto protegido en la Constitución, no son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y es muy difícil a través del IFE acceder a la información de cómo gastan, si le dieron el contrato a su compadre o a su primo. Necesitamos meterlos como sujetos de la ley y necesitamos fortalecer el sistema de rendición de cuentas del Poder Legislativo, de los locales y de los municipales. Gracias.